Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha sacudido el mundo de las celebridades y que, sinceramente, ha generado una expectación tremenda. Hablamos de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero lo más jugoso de todo, lo que os ha traído hasta aquí, es la posible verdad sobre una supuesta traición de Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. Después de mucho silencio, Can Yaman parece haber decidido romper su hermetismo y contar su versión de los hechos. Así que si queréis saber qué se esconde detrás de los rumores, qué ha dicho realmente Can, y qué implicaciones tiene todo esto, quedaos conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderos nada de lo que traemos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda alguna, una de las más comentadas y admiradas del panorama televisivo. Juntos protagonizaron Erkencikus, una telenovela que se convirtió en un fenómeno global y donde su química era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, creyeron en su amor, y soñaron con que esa historia de ficción se hiciera realidad. Y en parte así fue. Durante un tiempo ambos actores mantuvieron una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Compartían momentos en redes sociales, se dedicaban tiernos mensajes, y el público adoraba cada instantánea y cada declaración pública. Parecía que su amor era tan fuerte como la audiencia que generaban sus proyectos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan. De repente y sin previo aviso, la relación terminó. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Hubo especulaciones, rumores y un silencio oficial que solo alimentaba las teorías. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de agendas apretadas, pero lo que más sonaba, y lo que más dolía a los fans, era la palabra traición. Se decía, se susurraba, que uno de los dos había sido infiel, y las miradas, por supuesto, se dirigían principalmente hacia Demet Özdemir. Los rumores la señalaban como la culpable, la que había roto el corazón de Can, la que había puesto fin a esa idílica historia. Durante mucho tiempo, tanto Can como Demet optaron por el silencio, o por respuestas evasivas, lo que solo servía para añadir más misterio al asunto. Los fans se dividieron, unos defendiendo a uno, otros a otro, y el debate estaba servido en cada foro, en cada comentario de redes sociales. La incertidumbre era total, y la verdad, un enigma. Pero como os decía al principio, la situación ha dado un giro inesperado. Can Yaman, el protagonista de esta historia, ha decidido hablar. Y no de cualquier manera, sino rompiendo ese silencio que tantos esperábamos. Las recientes declaraciones de Can Yaman, recogidas por diversos medios y analizadas por expertos en el mundo del entretenimiento, sugieren que la verdad es más compleja de lo que se pensaba. Según lo que se ha filtrado y comentado, Can habría desmentido categóricamente la idea de que Demet le traicionara. Sí, habéis leído bien. Al parecer, el motivo de la ruptura no fue una infidelidad por parte de Demet. Esto sin duda es un giro argumental que cambia por completo la percepción que muchos teníamos de la historia. Según las fuentes que han tenido acceso a las declaraciones de Can, él habría enfatizado que su relación con Demet fue sincera y profunda, pero que, como en cualquier relación, existieron incompatibilidades y diferencias que con el tiempo se volvieron insuperables. Can habría explicado que no se trataba de un tema de confianza o de lealtad, sino más bien de caminos que se separaban, de visiones de futuro distintas, y de la presión mediática que sin duda jugó un papel importante en su relación. El constante escrutinio, las cámaras siempre presentes, las expectativas de los fans y todo eso puede desgastar incluso la relación más fuerte. Lo que Can Yaman estaría comunicando es que la narrativa de traición fue, en gran medida, alimentada por los medios y por los propios seguidores que no querían aceptar el final de su historia. Él mismo habría expresado su frustración por cómo se tergiversaron los hechos, cómo se les obligó a ser el centro de un drama que no se correspondía con la realidad de su ruptura. Al parecer, Can Yaman querría limpiar la imagen de Demet Özdemir y, al mismo tiempo, aclarar su propia versión de los hechos, despojándose de esa carga de la víctima traicionada. Esto nos lleva a una reflexión muy interesante sobre cómo la fama y la presión pública pueden influir en nuestras vidas personales y en la forma en que los demás interpretan nuestras decisiones. Can Yaman, a través de sus palabras, estaría invitando a la reflexión: ¿cuántas veces nos dejamos llevar
Por los rumores, por las historias que se cuentan, sin conocer la verdad de primera mano. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas basándonos en informaciones incompletas o directamente falsas? Las declaraciones de Khan podrían ser un llamado a la empatía, a la comprensión de que detrás de cada figura pública hay personas con sus propias emociones, sus propias dificultades y sus propios procesos de vida. La ruptura de una relación, sea del tipo que sea, es un proceso doloroso y complejo, y es injusto añadirle la carga de acusaciones infundadas. Si analizamos esto desde la perspectiva del fan, es comprensible que muchos desearan que Khan y Demet estuvieran juntos para siempre. Su conexión en pantalla era mágica, y cuando esa magia parecía extenderse a la vida real, era fácil crear una fantasía. Sin embargo, la realidad de las relaciones humanas es mucho más matizada. Las personas evolucionan, sus prioridades cambian y a veces simplemente dos personas que se quieren mucho descubren que no son compatibles a largo plazo. Lo que Khan Yaman estaría transmitiendo es precisamente eso: respeto por la persona que fue Demet Özdemir en su vida, reconocimiento de lo vivido, pero también la necesidad de seguir adelante por caminos separados, sin culpas ni resentimientos. Él estaría defendiendo la idea de que el fin de una relación no implica necesariamente un fracaso o una traición, sino a veces simplemente el reconocimiento de que dos almas han tomado rumbos diferentes. Esta postura de Khan Yaman podría tener varias implicaciones. Por un lado, podría significar un alivio para Demet Özdemir, que durante mucho tiempo ha sido el blanco de las críticas y las especulaciones sobre una supuesta infidelidad. Al desmentirlo, Khan estaría defendiéndola públicamente y eso siempre es un gesto de gran valor. Por otro lado, para los fans que habían construido una imagen de Khan como el hombre traicionado, esto podría ser un desafío a sus propias percepciones. Significa que la historia que creían no era la completa, o quizás ni siquiera la real. También es importante considerar el momento de estas declaraciones. ¿Por qué ahora? Quizás Khan Yaman ha llegado a un punto en su vida en el que siente la necesidad de poner las cosas en su sitio, de liberarse de la carga de las especulaciones y de hablar con la verdad. Quizás ha visto cómo los rumores seguían afectando la percepción de Demet o incluso la suya propia, y ha decidido que ya es suficiente. Las palabras de Khan Yaman en este contexto son un recordatorio de la importancia de la comunicación y la honestidad, aunque sea a posteriori. Es un llamado a la responsabilidad de quienes hablamos de la vida de los demás, a ser cautelosos con las acusaciones y a priorizar la verdad sobre el sensacionalismo. Y es que reflexionemos un momento: ¿cuántas veces hemos sido testigos de rumores que al final resultan ser falsos o exagerados? El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para la especulación, y los personajes públicos son a menudo víctimas de estas narrativas que se crean a su alrededor. Khan Yaman, al romper su silencio, no solo está hablando de su relación pasada, sino que está invitándonos a ser más críticos con la información que consumimos y a ser más conscientes del impacto de nuestras palabras y de nuestros juicios. En definitiva, la verdad sobre la supuesta traición de Demet Özdemir, según las palabras de Khan Yaman, parece ser mucho menos dramática y mucho más humana de lo que los titulares nos hicieron creer. No hubo una traición en el sentido más cruel de la palabra. Hubo una relación que tuvo un principio, un desarrollo y un final como tantas otras. La diferencia radica en que al ser ellos figuras públicas, su historia se magnificó, se distorsionó y se convirtió en un tema de debate mundial. Así que, queridas y queridos, la verdad, o al menos una parte importante de ella, parece haber sido revelada. Khan Yaman ha hablado, y lo ha hecho para desmentir la infidelidad y para reivindicar la complejidad de las relaciones humanas. Espero que este análisis os haya resultado interesante y os haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema que tanto ha dado que hablar. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y que os haya servido para entender un poco mejor esta historia. Ahora me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parecen las declaraciones de Khan Yaman? ¿Creéis que la presión mediática influye demasiado en la vida de las celebridades? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras reflexiones y debatir con vosotros. Y si habéis disfrutado de este contenido, por favor, no os olvidéis de darle a ese botón de me gusta. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayendo siempre lo mejor. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Khan Yaman y de Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. No os arrepentiréis, os lo prometo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.